Vamos a grabar. Muy bien. Ahí vamos. Y después vamos a ir uniendo a los demás. Genial, gente. Buen día otra vez para todas. La idea es iniciar hoy un nuevo test. Mostrarles, ¿sí? A diferencia de los demás, y quiero que me interrumpan cuando hay preguntas, ¿sí? A diferencia de todo lo demás, yo no les había dicho qué medíamos. Hoy sí les voy a decir qué vamos a medir para poder explicar del test. Ahora, ¿por qué hoy sí? Generalmente no lo hacemos porque eso condiciona ya que uno se autoaplique. Yo ya sé que se está midiendo ansiedad y me condiciona, ¿eh? Hay una fuerte posibilidad de condicionamiento. Por eso nunca les dije antes de qué se trata el test. Bueno, eso había explicado ya varias veces. Lo de hoy no hay inconveniente y hasta es una prueba de repente para algunos de ustedes si es que todavía no se autoaplicaron a ver si incide o no cuando se autoapliquen. Pero como vamos a medir un constructo no muy presente siempre, no muy presente siempre, entonces no tengo inconveniente en decirles que vamos a medir en el test. El test es el EDI-2, que es un test de indicadores de trastorno de la alimentación, lo cual generalmente asociamos a bulimia y anorexia. Por eso entonces le estoy diciendo no es muy usual, es más algo muy de consultorio ya, muy de consultorio. Si está presente de repente en un curso con algún estudiante, no es muy usual que pase. Sí, ciertamente algunos aspectos que medimos y que puede desencadenar eso, porque hay que tener en cuenta que el trastorno es muy general y es un síntoma, ¿sí? Hay fuentes que generan ese trastorno. Entonces, cuando hablamos de bulimia, anorexia, estamos hablando de realmente algunas fuentes que llevan a eso. El test, eso es lo que está midiendo. ¿Sí? Hay varios factores que ustedes van a encontrar y a partir de ello revisar un poco cuáles son esas fuentes que mayormente podrían estar empujando a la persona a ese trastorno final. Si bien es cierto que también el test mide en dos aspectos, tanto uno anorexia y otro bulimia, ¿sí? Sobre todo bulimia, perdón. Tiene mucho que ver la imagen corporal, ustedes saben eso, ¿sí? Tiene mucho que ver la imagen corporal. Entonces, mide ese aspecto como uno de los puntos. Mide autoestima también. Van a encontrar algunos reactivos. Por ejemplo, dice, me gusta la forma de algún aspecto de su cuerpo, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con mi autoimagen, mi autoconcepto, mi autoestima. Entonces van a encontrar ese tipo de preguntas, ¿sí? La forma de mis muslos, dice, ¿sí? De las piernas. No vayan a confundir con el muslo del pollo que ya algunos tendrán pensando almorzar. Entonces tenemos ese tipo de preguntas, ¿sí? Genial. Reitero, como no es algo que genera cotidiano, no hay inconvenientes de decirle esto. Y también por el hecho de que de alguna forma todavía no se autoaplicaron, se van a autoaplicar la mayoría al menos. La estructura es la misma que todos, lo que hemos hecho hasta ahora, prácticamente la mayoría de lo que hicimos, ¿sí? Es estructura a escala Likert, con varias opciones. Entonces voy a mostrar un poquito, aunque ustedes creo que ya tienen. Ok. Bueno, vamos a abrir. Aguárdenme un segundo que vamos a abrir acá. Muy bien. Hay preguntas en sentido directo y en sentido contrario, no precisamente porque sea un test negativo, sino que las preguntas están hechas para que la persona no adquiera un estilo de respuesta que se suele llamar. Para que no se adquiera un estilo de respuesta. Entonces están ese tipo de preguntas y de acuerdo a ello yo le voy a mostrar cómo es la calificación. Si bien es cierto que ya
quienes tuvieron tiempo de mirar habrán entendido, pero de todas formas quiero explicar otra vez esto. Vamos a abrir primero el cuadernillo. Abrir el cuadernillo. Ok. Ahí está. Muy bien. Me dicen si se ve. Sí, profe, Sí, se se ve. ve, profe. Ok. Genial. Siempre hay que mirar que se respondan todas las preguntas, ¿sí? En lo posible. Bueno, esto van a tener que imprimir después seguramente. Este es el cuadernillo, son las opciones. Fíjense que nosotros tuvimos 3, 4, ahora tenemos ya 6 opciones. Eso implica que la persona tiene que conocerse un poco más para ver cuál es la diferencia entre pocas veces y a veces, e incluso a menudo. Lo que hay que mirar es que la persona no se quede mucho en esto. Eso sería un estilo de respuesta. 2 y 3, a veces y a menudo. Entonces son dos aspectos que hay que mirar, dos puntos en la respuesta, a ver si discriminamos bien o no. Dice, y esto puede confundir, como dulces e hidratos de carbono sin preocuparme. Esa es una pregunta así muy clara, está validada. Sin embargo, suele causar confusión. ¿Qué pasa? Como dulce e hidrato de carbono sin preocuparme. Eso puede implicar de que me interesa o me preocupa mi cuerpo o no. Entonces por ahí puede generar confusión. Porque más adelante van a encontrar que dice, creo que la pregunta dice así como, ¿debo cuidarme con mi tendencia a consumir alcohol? Dice, ¿sí? Debo cuidarme con mi tendencia a consumir alcohol. Si yo marco debo cuidarme, socorro, batería vieja. ¿Ustedes me escuchan? Sí, O profe. se, Sí, profe. Y o el se fondo escucha, también. sí, cuando era hacer un taller de relajamiento y justo pasan estos muchachos. Genial, dice, debo cuidarme con mi tendencia a consumir droga, alcohol. Si yo marco debo cuidarme, estoy diciendo de que probablemente puedo interpretar que soy débil y debo cuidarme, porque soy débil y estoy consumiendo. O lo otro sería, no me debo cuidar. Pero eso se puede interpretar como que acceso libre. Entonces, estas dos preguntas suelen causar confusión y hay que aclararle bien a la persona. Hay que aclararle bien. El resto no hay problema. Creo que mi estómago es demasiado grande. Me gustaría volver a ser niño para sentirme seguro. Fíjense la 19, dice, me siento satisfecho con mi figura. Me siento satisfecho. Eso mide, obviamente, un aspecto de mi imagen. Bueno, solamente esas dos preguntas. El resto, y poco nada, tiene que ver seguramente con lo que es comida. Pienso que mis muslos, la número 9, mis piernas, ¿sí? O lo que llamamos el cuarto, dice, ¿verdad? Son demasiado gruesos. Entonces, tiene que ver mucho con la imagen. Y esto es, pienso, que debo ponerme a dieta. Eso tiene que ver con la comida, ¿sí? Entonces, las preguntas están muy mezcladas. Hay otra pregunta similar en la 12. Hace rato era si era muy grande mi estómago, ahora es si es tamaño adecuado. Entonces, te va preguntando de distintas maneras algunas cosas casi iguales, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a tener en cuenta esas preguntas que les dije. De cómo aclararle a ellos. ¿Cómo vamos a aclarar? A partir de la plantilla de respuestas, ¿sí? Vamos a mirar un poco la plantilla de respuestas y vamos a encontrar... esto no es. Vamos a encontrar
Está lenta mi compu hoy. Es que cambié. Ok. Ahí vamos. Hoy la plantilla de respuestas. Vamos a abrir. Me están siguiendo, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Ahí va. Genial. Genial, genial. Vamos a presentar. Acuérdense que la primera pregunta era la conflictiva. Ups, acá viene alguien. Sara González. No me quiere abrir. Voy a intentar otra vez. No me está queriendo abrir la plantilla. Esto, gente, usted tiene que hacer una carpetita y guardar todo en ello. Quizás ahora todavía no le ven mucha utilidad, pero después me suelen llamar a pedir las copias cuando ya están en pleno consultorio o están en pleno consultorio. Otra vez se fue. Acá vino. Muy bien. Vamos a ver. No me quiere compartir. ¿Qué cosa? Ahí viene. Ahora sí. Ahora ya vieron, ¿verdad? Ok, esta es la plantilla de respuestas, ¿sí? Los datos, obviamente, sexo, generalmente son más mujeres las que suelen hacer el test. La prevalencia es mayor en las mujeres. Fíjense que pide estatura y peso. Esto para después hacer una comparación también, si hay o no dificultad, ¿sí? En este punto, ¿sí? Masa corporal se suele medir. Hoy día ya hay app incluso en los celulares para estas cosas, ¿sí? Ok, una vez que completé los datos, hay varias tesis que se usaron este test, sobre todo en patinadoras y estudiantes de danza. Acá la persona va a ir completando, completito tiene que estar esto, y nosotros vamos a pasar después a esta hoja. Esta es la hoja de calificación. Entonces la primera pregunta decía, ¿debo tener cuidado con mi tendencia a consumir carbohidratos? Fíjense, solamente la persona va a puntuar si marcó esta opción, una de las tres primeras opciones. Una de las tres primeras, es decir, si la persona marcó nunca debo tener cuidado, pocas veces debo tener cuidado o a veces debo tener cuidado, estas 3, 0, 1, 2, en ese caso sí va a puntuar la persona. Porque entonces ahí se aclara, porque es lo que te van a preguntar. ¿Debo tener cuidado? Sí, si tenés que tener cuidado es porque se te puede ir de la mano. Entonces, si yo nunca tengo que tener cuidado, entonces me puedo descuidar. Por eso va a sumar 3. Aquí puntúa 0. Todas estas marcas grises, cuadros grises, rectángulos, es porque la persona puntúa 0. En las siguientes es al revés. Todo esto va a puntuar 1, 2 o 3 y aquí las primeras opciones 0. Y así vamos a ir sucesivamente hasta el final. Eso es lo que hay que tener claro. No todas las marcas puntúan. Esto en relación a otros test que hicimos. Si la persona, en este caso, en el ejemplo, marcó en el primer reactivo 4, va a ser 0.
¿Por qué? Porque acá puntúan las 3 primeras opciones nomás. Solamente puntúan estas 3 primeras opciones. En el segundo ya puntúan las segundas 3 opciones. También el tercero y así sucesivamente. Esa es la diferencia con los otros test que estuvimos haciendo. La manera de puntuar. Esa es la diferencia. ¿Alguna consulta hasta acá? Profe, Sí. ¿por qué puntúa 3 el primero? O sea, ¿por qué no es 1, 2, 3? Porque a mayor puntaje, mayor riesgo. Ahí se hace una conversión, entonces, ¿o no? Sí. Todo lo que ustedes tienen acá es netamente para que la persona solo marque según las opciones que hay. Estos no son los puntajes que la persona va a obtener. Estos no son los puntajes. Estos van a ser sus puntajes. Estos van a ser sus puntajes. O sea, la persona puntúa máximo 3 puntos. Entiendo, profe, gracias. Otra consulta. ¿Se entiende cómo se puntúa? La parte de puntuación, profe, yo entiendo. Lo que me confunde un poco es el tema de la pregunta. Eso de debo cuidarme o sea, pareciera como que, no sé, esa parte no me queda claro cuando voy a tener que explicarle a la persona que va Sí. a... A ver, ¿cómo dice la primera pregunta? Literalmente. ¿Tiene la mano? ¿No tiene la mano el test? Dice, ¿El como número, dulces profe? hidratos de carbono sin preocuparme. ¿Cómo? Atendé bien. Repetí un poquito. Como dulces e hidratos de carbono sin preocuparme. Exacto. ¿Cómo sin preocuparme? Es decir, la idea es, no me preocupo, como nomás, como. Y si entonces dentro de las opciones está que no debo preocuparme, porque este dice nunca, ¿sí? Fíjense, si yo marco 0 es nunca. Nunca me preocupo. Entonces, obviamente, al no preocuparme, puedo ir a un problema de peso. ¿Me explico la idea? Sí, ahí sí ya tengo más claro. Gracias, Entonces, profe. eso es lo que hay que, por eso puntúo acá. Esas 2 preguntas nomás son las conflictivas. La otra que está más adelante, que dice, debo cuidar de mi tendencia a consumir alcohol. Entonces, ¿como hidratos de carbono sin preocuparme? ¿Me explico? Genial. Sí, Ahora ustedes van a profe. encontrar, Sí, estas letras DT, BD, MF, etcétera. Estos son los factores que mide el test. Estos son los factores que mide el test. No, yo les dije al revés. Perdón. Si yo marco nunca, ahí estoy puntuando porque demasiado me preocupa mi figura. ¿Me explico? Al revés les dije. Voy a reiterar. Si yo como sin preocuparme, ¿me explico? Como sin preocupar. Nunca es porque me preocupa mi figura. Es decir... Sí, entiendo. Ahora sí. Ok. Entonces, todas estas letras que tienen miden un factor. El primer factor
que es dt, el puntaje que suma acá, al final, cuando ya corregí todo, voy a buscar el siguiente dt y es este. Y voy a sumar lo que puntuó aquí con lo que puntuó aquí. Es decir, si acá puntuó 2, acá puntuó 1, ya tiene 3. dt y dt. Voy a seguir buscando más dt, dt, otro dt. Y así sucesivamente. Acá como tenemos la b, esto va a puntuar junto. Voy a buscar otra b, acá hay otra b. Después acá tenemos otra b. Es decir, lo que tengo que hacer finalmente es encontrar el total para cada factor. Mi sugerencia es, una vez impreso esto, que ustedes vayan numerando acá al lado. Cosa que no viene en el test así, porque esto en el test ya viene marcado, porque es carbónico. Como ustedes no tienen en carbónico, numeren para no perderse en las preguntas. ¿Me explico? Genial. Entonces vamos a ir haciendo todo esto completito. Y cuando tengo los puntajes totales, acá tenemos los factores, voy a poner los puntajes totales acá donde dice PD, puntaje directo, y voy a buscar el percentil. Voy a buscar el percentil, de acuerdo al sexo. Bueno, más trabajamos con mujeres, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, este es un ejemplo nomás, un gráfico. Voy a tener mi gráfico. Voy a tener el gráfico. Obviamente, aquellos puntajes mayores a un percentil 70, 75, son los puntajes significativos. Es decir, la persona en esos factores necesita trabajar. Trabajando en esos factores, quizás su trastorno de la alimentación desaparezca. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? El primer factor es la obsesión por la delgadez. Personas muy obsesionadas por su peso. Entonces, lo primero que medimos es obsesión por la delgadez. Por eso es que si la persona demasiado se cuida de comer hidrato de carbono, porque está muy obsesionada, entre comillas, con su delgadez. Si yo le puedo hacer entender de que el peso ideal no afecta y bla, 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 genial. Lo otro, y esto sí ya es directo, la B mide bulimia, ¿sí? Bulimia, que este sí es el trastorno en sí. Insatisfacción corporal sería el tercero. La persona no está satisfecha con su imagen corporal, pero a un nivel crítico, porque de alguna forma a veces no estamos muy satisfechos con nuestra imagen corporal. Pero lo aceptamos, lidiamos con eso, no nos sabotea la vida. Ay, bueno, yo quería usar el cabello largo, pero estoy pelado, ¿sí? Estoy calvo. O yo me quería dedicar al básquetbol por mi estatura de 1,65. Pasa nada, ¿sí? O vole, qué sé yo, no sé. O soy muy delgadito, estoy un poco más robusto. O sea, quizás no hay una plena satisfacción, pero en las personas con este trastorno eso es crítico. Entonces yo tendría que trabajar también, mirar este factor, la insatisfacción corporal, que tiene mucho que ver con el primer factor, en cuanto a la fuente generadora del trastorno. Hay un sentimiento de ineficacia. Ineficacia, ¿sí? Esto tiene que ver con la autoestima también. Ineficacia. Esto no sé cómo voy a decir, porque justo estuvimos hablando antes. Perfeccionismo, dice. Ya que Ángela. Va como broma. Muy perfecta la persona. ¿Me explico? O sea, tenemos una vara muy alta para con nosotros. ¿Por qué? Pero esto no es la tarea, Ángela. Perfeccionismo con el cuerpo, ¿sí? Y tiene mucho que ver con la cultura también, ¿sí?
En mi juventud y adolescencia, el cuerpo y la obsesión eran las modelos flaquitas. Después ya fueron más robustas. Después volvieron a tiempos pasados. Y así, hoy ya no sé cómo es. Pero un perfeccionismo en cuanto a las medidas corporales. Quizás esto va también en otros aspectos de la vida, pero fundamentalmente en lo que refiere a la imagen corporal, ¿sí? La imagen corporal, perfeccionismo. Fíjense que hablábamos de ineficacia, ¿sí? Esto tiene que ver con el siguiente, que es la desconfianza interpersonal. O sea, una persona que no confía mucho en sus relaciones interpersonales. Insegura. Es uno de los factores que afecta a la relación interpersonal, ¿sí? Tiene que ver con la ineficacia también. Entonces, la desconfianza interpersonal en mi relación con los demás sería, ¿sí? Conciencia introspectiva significa la IA, ¿qué es lo que me pasa? ¿Hasta dónde tengo conciencia? Me doy cuenta de qué me pasa por dentro. ¿Qué me pasa? ¿Sí? En la terapia gestáltica esto es fundamental. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Quizás otros abordajes pregunta, pero no es tanto ahí el énfasis, sino la modificación de la conducta puede ser en TCC, ¿verdad? Pero en Gestalt y otras líneas humanísticas es ¿qué te pasa en tu interior? ¿Te das cuenta de lo que pasa? ¿Sí? MF es miedo a la madurez. Me cuesta enfrentar la vida porque me siento ineficaz, porque me cuesta relacionarme, entonces tengo miedo a madurar. Me decía una vez una chiquita, bueno, ya no tan chiquita, ¿verdad? Tenía miedo a asumir responsabilidades ya propias de una chica de 23 años. Decía, yo estoy feliz en mi burbuja, pero dependía de mami todavía, a los 23, en muchos aspectos. Ascetismo, por si no conocen el significado, es la persona que se sacrifica demasiado por los demás a costa de su bienestar. A costa de su bienestar. La persona que tiene este factor alto de ascetismo es alguien que siempre está para los demás y casi nada para sí misma. Impulsividad, como temperamento y carácter, lo vamos a mezclarlo acá. Si una persona muy impulsiva, estabilidad emocional sería interesante también medir aquí, ¿sí? Y finalmente, algo que tiene que ver con la desconfianza interpersonal, ¿no? Que es la inseguridad social. Socialmente no me siento segura. ¿Por qué no me siento segura? Y bueno, justamente por todo esto que vimos. Porque no estoy satisfecho con mi imagen corporal, porque creo que estoy muy de sobrepeso y quién sabe qué van a pensar de mí, porque desconfío de esas personas que me miran y creo que están mirando y evaluándome. Entonces me siento insegura socialmente. Por lo tanto, me puedo retraer. Y al retraerme, ese trastorno se hace más crónico. Bueno, es un poco así el panorama general del test, que ahora ya están más condicionadas durante para responder. ¿Alguna consulta? Profe, yo entiendo que vamos a aplicar este test a una persona que viene directamente junto a nosotros por un tema, o sea, que menciona que se preocupa mucho por su físico, ¿verdad? Pero también podríamos utilizar a medida que va pasando el tiempo y le escuchamos decir mucho sobre su cuerpo, o sea, sobre su... Sí, genial, genial. No sé cómo decir. Claro, su preocupación corporal, de imagen corporal. Sí, eso. Puede ser. Ahora, si yo veo a una persona que se preocupa por su imagen, pero no hay rasgos de bulimia ni anorexia, tranqui. No tiene un trastorno en ese aspecto, no. Quizás pueda haber obesidad,
Ya no hablamos de sobrepeso, hablamos ya de obesidad. Pero el test no tiene que ver con eso, tiene que ver más que nada con la bulimia y la anorexia. Porque la obesidad tiene otro tratamiento, se mide otras cosas. Acá la preocupación es, como bien dice el primer factor, mi obsesión por ser delgada. Y eso sí genera estos dos trastornos. Y sobre todo vas a utilizar cuando en consultorio ya tenés estos casos. Fundamentalmente, no va a ser directo, Ángela y demás, chicas, porque muchas veces tenemos, como les dije, patinadoras o estudiantes de danza, ¿sí? Que nos ven como un problema, pero están muy por debajo de su peso ideal. Y hoy día que está muy de moda esto de GAMO y todo eso, ¿sí? Entonces por ahí podemos nuestro ojo clínico mirar un poco. Ahora, a veces vienen directamente, el problema es, la traen, porque la persona no suele asumir, mi hija parece que sufre de anorexia o bulimia. No sé si te quedó claro, Ángel. Sí, Ángela. Sí, profe, gracias. También interesante esto que dice Ángela. Fíjense ustedes que yo puedo tomar el test por segmentos y solo evaluar un aspecto. Esto si me interesa, por ejemplo, le veo a una persona así muy retraída y todo ello, y quizás le puedo administrar el aspecto, solamente las preguntas correspondientes al factor de confianza interpersonal e inseguridad social. Porque eso no me interesa, si la noto muy retraída. O si encontramos chicos que ya a cierta edad siguen actuando como adolescentes, el miedo a la madurez, ¿verdad? Yo puedo tomar también estos test solo en el factor que me puede interesar, donde está mi sospecha. Eso sí no lo voy a hacer en forma general. El sentimiento de ineficacia, ¿no? No sé si les comenté, hace unos meses atendí a una persona ya mayor. Todo bien con su familia, ya tiene su familia, todo eso. Todo bien con sus padres, son sus adoraciones, sus padres. Hasta que un momento me dice, que recordando así un poco de su adolescencia, el niño me dice, una vez papá me dijo, qué inútil sos mi hijo. Eso es lo que yo me acuerdo de mi niñez, me dice. Qué inútil sos mi hijo. Dice, papá nunca nos dijo nada malo, pero eso sí me acuerdo, me dice. O sea, fíjense cómo quedó eso. Y le marcó a tal punto que esta persona, quizás motivada por eso casi intrascendente, siempre apuntó a los primeros lugares. Medalla de oro en todo lo que estuvo, hasta en la universidad. Y aunque hoy es uno de los mejores profesionales en nuestro país en su área, él piensa que todavía le falta algo. Cierto sentir de ineficacia. No es un problema de alimentación, pero bien podemos pasarle ese aspecto del test. Sí, Francis, le impulsó ciertamente, pero también le sabotea. Le sabotea porque aun cuando llegó a lo más, él sigue pensando que falta algo más. Ya no hay más para él. En lo que conozco. Tiene ese sentido, Tiene ese sentido, ¿qué es lo que uno tendría que hacer para ayudarle a una persona así? No, y por eso. Se siente claro, y ahí entra la terapia justamente, ¿verdad? Trabajar ese aspecto de su sentimiento de eficacia y autoestima mismo, ¿verdad? De que le impulsó a ser uno de los mejores, pero también hay que mirar un poco el grado, la graduación de estas cosas, ¿sí? Porque al llevar ese mensaje, qué inútil sos mi hijo, que quizás ni tuvo la intención el papá, le marcó
y llevó consigo, pero a un punto tal de que se aisló para ser el mejor, porque generalmente el que es mejor está un poco solo. Entonces, puedo tomar el test de manera completa o si tengo sospechas de solo algunos aspectos, en ese aspecto nomás puedo evaluar. Lo ideal es el test completo, obviamente, ¿sí? Ahora, como es un trastorno más propio de las mujeres, no tanto de los varones, entonces en los varones quizá hay algunos puntos de acá que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Por el contrario, el hombre lo que quiere es tener más masa muscular, no tanto la delgadez. Otra consulta. Ojo, gente que... Profe, Sí, dime, Luz. la descripción de los factores y eso, vos nos vas a pasar después. Sí, sí, sí. Yo les paso. Todavía no les quise pasar por primero explicar todo, ¿sí? Esto le voy a pasar, incluso van a hacer Dale, ustedes sus gráficos y el punto, ¿sí? Claro que se pueden autoevaluar sin problema. Revisar algunos, porque de alguna forma también hay factores que nos puede estar pasando sin caer precisamente en un trastorno. O sea, ¿cómo estoy yo en cuanto a mi sentimiento de eficacia? Mi satisfacción como imagen corporal, ¿cómo estoy? No lleva a un trastorno, pero ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy trabajando ese aspecto en mí, verdad? Porque si voy a trabajar mañana con personas en su imagen corporal, yo tengo que estar en paz con la mía también. Entonces yo puedo estar, y quizá una experiencia personal, acompañaba antes cuando empecé a trabajar en esto sin proponerme en un colegio. Y como Sergio Boy, pues ya me dieron el primer grupo para llevarla al Brasil. Y le llevar al Brasil a los chicos, y ahí lo todo musculoso. Yo cuando yo me iba a sacar mi remera, le he visto a él y me puso mi remerita. Tenía 24, 25 años, yo ya soy los flacos más flacos de la... Eso uno tiene que trabajar, ¿me explico la idea? No es que estaban ni bulímicos, ni anoréxicos, ni... Me explico, es un poco para graficar nomás. Hay que trabajar el aspecto de la autoaceptación. O miedo a la madurez, etcétera, ¿sí? En este tema difícilmente vengan por voluntad propia. Generalmente se le trae al paciente y no es fácil trabajar. ¿Por qué? Porque la persona no acepta su condición. Me falta peso, estoy de sobrepeso y ya está delgadita. Hay trastornos que son más de hombres y esto es más de mujeres, lo que no implica que no ocurran hombres, en algunos pocos casos, pero sí en las mujeres. Así como hay otros que son propios los varones. A nivel de psicopatología, el exhibicionismo es algo del varón. Y de hecho hay gente imputada, incluso en estos días leí, ¿sí? Este caso del año antepasado fue que leí que a la hora de salir al colegio, el hombre abría la puerta y mostraba sus partes íntimas a las chicas, a las alumnas del colegio. Exhibicionismo, eso es propio del varón. Pero también la histeria, por ejemplo, es más propio de la mujer. Casi no se conoce hombres que tengan un trastorno histérico. Y en todo caso, si la mujer muestra los pechos, no se considera exhibicionismo. Entonces, se discrimina hasta culturalmente eso, ¿sí? En este caso, el trastorno de la alimentación es más propio de las mujeres, específicamente hablando de anorexia y bulimia. Y bueno, me preguntaba, a ver, tu pregunta dice... ¿Cómo aplicar a los adolescentes? Sí, para adolescentes, sí, ya puedo aplicar a partir de 13, 14 años quizás. Por eso decía, más le traen los padres.
es más difícil. Profe, Cuesta, ¿eh? profe, usted dijo recién 12, 14 años que se puede aplicar, 12, 13 años, pero yo creo también, especialmente en las nenas, ¿verdad? El tema de no comer para no engordar, de no comer para verse mejor, ya desde más chicas incluso hay eh, ese tipo de tendencia, ¿verdad? Y Yo cada día conozco, más. sí, cada día más. Pero ahí Eh, tienen mucho que ver los padres. Ahí tienen mucho que ver la guía de los padres, que es lo que justamente tenemos hoy día, ese problema de ausencia paterna, ¿verdad? Y si los padres o la mamá luego no trabajó eso en su propia figura, de sentirse insatisfecha, le puede transmitir a los hijos eso, la nena sobre todo. y la otra, las mamás que se cuidan también Ajá, muchísimo y que la imagen es lo más importante. Yo ajá, conozco mamás que se enojan si es que sus hijas comen y están a lo mejor abusando un poquito con alguna golosina o con algún tipo de comida, ¿verdad? O sea, desde chiquitita ya les va transmitiendo eso de que lo más evidentemente la forma de comer es muy importante, ¿verdad? La parte saludable es muy importante, pero con respecto a que solamente sea de acuerdo a cómo se ve físicamente, que va a ser valorada, lo que es preocupante a veces. Incluso, excelente. incluso hay profesionales, ¿verdad? De esa área de la nutrición en que a mí me parece extremo que miran hasta en los paquetes que van a comprar cuánto tiene, por ejemplo, no me acuerdo ni cómo se llama, el tema Calorías. de calorías, ahí está, eso. A mí, por ejemplo, no sé si es correcto, no sé si porque yo nomás no estoy en esa... Por eso es importante, y fíjense esto que decís, Andrea. Esto pasa con nosotros los profesionales, sobre todo en psicología también. O sea, este nutricionista que va y mira obsesionadamente las calorías, algo no solucionó en sí misma. Por eso es bueno ver la graduación de las reacciones. La graduación. Hay reacciones que uno está, digamos, dentro de los parámetros, entre comillas, normales. Es decir, yo veo un sapo y no me gusta el sapo, me voy a quedar y bueno, voy a caminar 4 metros más al costado del sapo. Y continúo. Eso es lo usual, ¿verdad? ¡Ay! Y me voy, ¿verdad? Pero si yo veo el sapo, me paralizo, corro, grito, hay algo me indica en esa reacción. Es un poco más de lo que usualmente pasa. O si me paraliza y me quedo ahí, ¿verdad? Y cuando el nutricionista va y mira obsesionadamente las calorías, algo hay. Porque está para guiar. Se dice, somos lo que comemos, eso es cierto. Pero estamos para guiar. Entonces, si el nutricionista luego tiene un problema con su autoimagen, va a transmitir a sus pacientes, lo mismo que los psicólogos. Si nosotros no hemos cerrado, no hemos trabajado nuestras situaciones inconclusas, vamos a transmitir a nuestros pacientes. Resulta que, bueno, a mí mi señora me fue infiel, me divorcié, me casé y la odié. Entonces, ¿qué digo yo? Todas las mujeres son bandidas. No, me tocaron 2 personas que me fueron infieles. Hay que ver que yo también colaboré para que me sean mis esposas infieles. Pero no por eso todas las mujeres son bandidas. Entonces cuando viene un señor paciente y me dice, sabe que estoy teniendo una mala relación con mi señora, no quiere estar conmigo, seguro que te es infiel. Así son todas las mujeres. ¿Me explico la idea? Porque yo no solucioné eso. Y viceversa. Pasan más las mujeres, ¿verdad? Pero tomé otro caso masculino. Primero trabajar nosotros. Por eso yo apunto en esto a primero autoevaluarnos. Nos autoevaluamos, revisamos y cómo trabajo en ello. Varias compañeras me decían en la semana, profe, no tengo vergüenza mis resultados de los test que hicimos, etcétera, suele ocurrir. No tengan vergüenza, no se asusten. Sobre todo porque hicimos 2 test muy fuertes. Y quizá este también para algunos nos resulte fuerte, ¿verdad?
miremos y trabajemos con esos factores. Decidámonos a trabajar en todo caso, ¿sí? Y eso va a permitir que ustedes ejerzan livianamente, sin pesos, la profesión. Claro, hay que trabajar, o sea, si yo estoy teniendo un problema de eficacia en cuanto a mi imagen, mi autoestima, y me sale alto, me salió que soy ineficaz. No, ¿qué hago con eso? Voy a buscar entonces ayuda o algo de eso. Pero no quedarme con el susto de, o miedo a la madurez, y bueno, me tendré que lanzar. Se recibió hace 10, 12, 15, 20 años y todavía no se lanza a tener su primer paciente, por ejemplo, ¿verdad? Obviamente tenés que tener también herramientas, porque yo conozco estudiantes que terminaron, se lanzaron a consultorio, en 3, 4 años estaban requemados, porque se lanzaron nomás sin herramientas. Entonces es bueno ir paso a paso. Yo suelo decir, empecemos con los test, con las autoevaluaciones, con quizás casos no muy fuertes como estos. No nos quememos de principio. Vayamos paso a paso. Ahí uno va adquiriendo confianza. Va adquiriendo confianza. Otra consulta. Genial. Reitero, esto es para mirarnos, ver qué puedo trabajar conmigo cuando me autoevalúo. Y después, sobre todo, que trabajar con las personas que se asisten, que asistan a pedir nuestra orientación. Ok. Sin problema para corregir, entonces, ¿se entendió cómo es? Los puntajes, claro, los puntajes que marcan no son los puntajes que van a sumar. Se suman los puntajes de la parrilla de respuestas de calificación. Solamente 3 opciones puntúan. Qué bueno que Mara nos acompaña otra vez hoy. Bueno, esta gente. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Mara. Vos te intercambias con tu partner, con tu comadre. Un día ella, un día vos. Sí, así mismo. Desapareció, sí que ella. Está trabajando también. Seguro. Yo acá desde la oficina me conecto. Te escucho todo, pero no te puedo hablar. No, mucho. Yo sé. Sí, me habías explicado. Sí, lo mismo que Nadia, nuestra reportera, ya me explicó su caso también. Así mismo. Genial, gente. Hasta mañana hay tiempo de presentar sus informes para que yo pueda computar las horas, porque esas son las horas que va a ir como práctica. Ustedes tienen que hacer 350, lo mío es 40, de ellos por lo menos un 70-80%. Si hacen eso, o sea, si ustedes hacen un 70-80% de cada PPS, tienen aprobadas sus prácticas. Y para la tesina, la hora de la defensa, tienen que tener totalmente aprobadas sus prácticas. Ha dado casos donde le faltaban 1, 2, 3 horas y no podían defender hasta ir a completar algún lado esas 2, 3 horitas. Que obviamente ya es un caso extremo, porque generalmente si es cierto que se dice que son 350, el reglamento lo dice, normalmente llegan a 400, 500. Si alguien no llega a eso, porque realmente se ausentó en casi todo. Así que ánimo, dediquen sábado y domingo a autoevaluarse, lo que faltan, y el informe, ¿ok? Cualquier consulta al WhatsApp o a la plataforma. Yo sé que en la plataforma unos no quieren hacerlo porque todos leen. Así que el WhatsApp. Profe, una consultita sobre eso justamente. Sí, ¿Te puedo molestar esta tardecita cuando esté? Porque me faltan todavía algunos. Sí, por eso les decía, envíenme nomás, sí. Al WhatsApp no hay problema. Identifíquense Dale, nomás. Identifíquense porque dale, a veces profe. no sé quién. Dale. Genial, gente. Gracias. Por ahí. Que les vaya bien. Gracias, profe. Chao, 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 chao. Chao, profe, gracias.